Vamos. Bueno, bienvenidos. Hoy temprano arrancamos con la charla de redes, un poco salir de lo que es el desarrollo para empezar a entender sobre qué medios va a funcionar una aplicación, ¿sí? Y entender también cómo resolver un problema si se nos da algún error de red, comprender que todo lo que desarrollemos y estemos utilizando siempre va a viajar a través de una red, y si conocemos en profundidad los protocolos y cómo funciona, vamos a entender mejores estrategias, ¿sí?, de desarrollo y tomar distintas decisiones. Vamos a ver estos temas, ¿sí? Un poco de introducción a las comunicaciones, como para empezar a ver conceptos básicos y elementales, para después pasar a las redes. Vemos el modelo TCP/IP con sus distintas capas y algunos protocolos de TCP/IP. La parte de direccionamiento la agregué como parte de la agenda, pero no está incluida en esta presentación porque era muy extensa. Es la parte de ruteo y bueno, tal vez en una próxima charla se dará. Es bastante interesante cómo hace los paquetes para direccionarse a través de las distintas redes. Y bueno, hacemos un pequeño cierre, duración aproximada 30 minutos, ¿sí? Y empezamos viendo una introducción a las comunicaciones. Y una imagen bastante gráfica. Y en esto nos vamos a basar, ¿sí? Son dos personas que están hablando, básicamente. Y podemos decir que este es el modelo en el cual se basan todas las comunicaciones que conocemos. Tenemos un emisor de un mensaje hacia un receptor. Ese mensaje se comunica en este sentido de forma hablada. Ese mensaje va a ser transportado a través de un medio, que en este caso es el aire, y ambos elementos, ambos puntos ambos nodos de la comunicación conocen un código y se entienden entre ellos, ¿sí? Ambos están hablando el mismo idioma. Entonces, de esto pasamos a esto, en el cual, si volvemos a este concepto donde tengo un emisor, un receptor, un medio de comunicaciones y un mensaje que se transmite con un código determinado, lo podemos aplicar a cualquiera de las redes que conocemos hoy en día, redes de comunicaciones por microondas, por radiofrecuencia, satelitales, inalámbricas, conectadas con un cable punto a punto, ¿sí? No hay demasiada ciencia. Las señales pueden ser analógicas o digitales, y hay distintas estrategias para poder entender este tipo de señales, ¿sí? Al ser analógicas, lo que pasa es que se agrega ruido a una señal, se puede perder la señal por determinado ruido, y las señales digitales son más limpias, ya que son bits. Esto se aplica tanto a redes de comunicaciones como a transmisión de cualquier señal a través de un canal, ¿sí? Nada nuevo bajo el sol. Algunos conceptos de la teoría de la información, ¿sí? La información es un conjunto de datos que nos permite aclarar algo que nos es desconocido, reduce el nivel de incertidumbre. La medida de la información se mide en Shannon. Capacidad de un canal se mide en bits por segundo. Y la codificación, tenemos un alfabeto fuente, que es el alfabeto código, ¿sí? Son las cuestiones más básicas de la teoría de la información, como para que recordemos un poco nuestros primeros años en la universidad, ¿sí? Medios de comunicaciones en los cuales se va a transportar la información. Cables de cobre pueden ser, cable desnudo, parcializado o estructurado, cable coaxil, fibra óptica o radiocomunicaciones, que puede ser propagación en línea recta, microondas, comunicaciones satelitales, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, y la lista sigue. Y pasamos a las redes. Eso fue un pequeño pantallazo de la teoría de la información y las comunicaciones. ¿Qué podemos decir de las redes? En un primer momento,
las comunicaciones eran punto a punto. A través de un cable coaxial, por ejemplo, se comunicaban dos equipos y se transmitían información entre ellas. Si yo agregaba nodos a esa red, agregaba nodos, ¿sí? Y seguía siendo punto a punto. Entonces, piensen, por ejemplo, que yo tenga que tener un cable por cada conexión que tenga. Tengo 5 computadoras, es un producto cartesiano. Cada una está conectada con cada una. Sería una estrella de una maraña de conexiones. Entonces, la comunicación a punto empezó a no ser práctica. Muchos dispositivos separados y requieren muchas conexiones, todos estos equipos. Entonces, la solución es una red de comunicaciones. Según la extensión de esta red, la diferenciamos en LAN, local, MAN, WAN o GAN, según vamos creciendo en el tamaño, ¿sí? LAN, Local Area Network, es de alcance reducido a un edificio o un campus, edificios contiguos, ¿sí? Generalmente pertenece a la misma organización educativa, empresarial, gubernamental, velocidades altas, porque está todo contenido. Antes solo comunicación en cadena, ¿sí? Y ahora hay conmutación de paquetes. Antes existía puros broadcast en una red coaxial y ahora son paquetes que se comunican, que se transmiten en la red. Conmutación de circuitos es un concepto que dice que se establece un camino determinado para la comunicación durante toda la duración de la conversación. Ejemplo, la red telefónica cableada, donde si yo te llamo por mi teléfono de línea a vos, ¿sí? Va a haber una conmutación de circuito y por ese momento va a haber una conexión punto a punto, ¿sí? Eso se hacía a mano. Recuerden esas imágenes de las operadoras que conectaban cables. Básicamente era eso, te estoy conectando a vos, emisor de un mensaje, con vos, receptor de un mensaje. Entonces, luego empezó a ser automático eso. Pero básicamente lo que se hacía era, por un instante, se estableció una conexión punto a punto entre dos personas. Eso es la conmutación de circuitos. ¿Qué pasó? Eso era costoso y no era muy práctico, porque yo podía querer comunicarme con todos. Entonces, el punto a punto ya no empieza a funcionar. Entonces viene la conmutación de paquetes. Los datos se envían sin respetar la secuencia. Yo mando un flujo de paquetes a través de una red y existen luego mecanismos para rearmar esos datos que se enviaron. Se envían pequeños paquetes de datos, los paquetes circulan entre varios nodos, fuente y destino, y se usa para la comunicación entre terminal y computadora y entre computadoras, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más las distintas capas y los mecanismos. Todo lo que voy a decir a partir de ahora se basa en esto, ¿sí? Este es el modelo OSI, todo lo hemos visto, intentaré ser lo más conciso posible. Es un modelo que se planteó hace unos 50 años, década del 70 o 80 aproximadamente, y tiene 7 capas, las cuales vamos desde lo más cercano a la transmisión hacia las aplicaciones. La capa física es la transmisión binaria de los bits a través de un canal. La capa de enlace que determina el acceso al medio. Capa de red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Y un poco en detalle cómo sería un emisor mandando un mensaje hacia un receptor. Presten atención, el proceso emisor puede ser una aplicación web, ¿sí? Nuestra aplicación. Yo quiero enviarle una cantidad de datos a un receptor. De acá para abajo no me importa qué es lo que hace, pero esto existe, ¿sí? La capa de aplicación háganse la idea que esto es como si fuera, mi mensaje es una carta y cada capa va agregando un sobre. La capa de aplicación va a poner ese sobre con los datos que quiero enviar, lo encierra en un sobre y escribe una cabecera, un encabezado. Se lo pasa a la capa de presentación, la capa de presentación tiene otro sobre, el cual pone el sobre adentro y escribe otro encabezado, y así hasta el final. Como si fuera una mamushka, ¿sí?
y luego se transmite la última caja grandota a través de la capa de datos hasta la capa física, digamos. La capa física llega al receptor y el receptor va abriendo cada sobre y va haciendo cosas con esos, ¿sí? Con lo que recibe. Fíjense cómo crece los datos, porque yo acá, por ejemplo, tengo una cantidad n de datos, pero se van agregando cabeceras en cada capa. Entonces voy abriendo cada sobre y voy viendo, bueno, no sé, en determinada capa voy a tener que este paquete corresponde al número 3 de una secuencia de 50. Bueno, ya sabré qué hacer, cómo rearmarlo luego. Un poco en profundidad, sin extendernos demasiado, la capa física de bits tiene, digamos, acá se transmiten bits en la capa física. Define interfaz física entre dispositivos. Son las características materiales y eléctricas que se van a usar en la transmisión. Voltaje que va a trabajar si se trata de una red cableada, intensidad de la señal si se trata de una red de microondas. Es bien electrónico, ¿sí? Transmite el flujo de bits a través del medio. Si es una red de microondas, bueno, que estén bien direccionadas las antenas, que el flujo de bits no se interrumpa. Si es una señal analógica, voy a utilizar repetidores de esa señal si se pierde. Si es una señal digital, voy a utilizar también reconstructores de señal si el cable es muy largo. Los cableados estructurados tienen un límite de metros. Todas esas cuestiones se hacen a la capa física. La capa de enlace, nos vamos un paso hacia arriba, ¿sí? Y en la capa de enlace se llama trama. Yo voy a transportar tramas. Intenta brindar un enlace seguro y provee mecanismos para activar, mantener y desactivar el enlace. La capa de red, ya empezamos a ver los paquetes, ¿sí? Funciones de conmutación, encaminamiento o enrutamiento, ¿sí? Ya estamos hablando de direcciones IP. En la capa de enlace tenemos MAC address, ¿sí? Direcciones MAC. Oculta a las capas superiores, ¿sí? Los detalles de la red subyacente, paquetes, circuitos, gestión de prioridades e interconexión de redes. La capa de transporte, por último, provee un mecanismo para el intercambio de datos extremo a extremo, ¿sí? Ya en la capa de transporte voy a tener puertos, información de puertos. Y la capa de aplicación, yendo más arriba de todo, proporciona a los programas de aplicación un medio para acceder al entorno OSI. ¿Qué pasó? Luego se define el modelo TCP/IP. El TCP/IP se basa en el modelo OSI y lo simplifica. Cambia y reduce la cantidad de capas a 4. TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, ¿sí? Nacida como proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, implementada a partir de 1983. Es en lo que se basa Internet. ¿Sí? Sigue funcionando hoy en día. Fíjense los años que tiene. Ventajas del TCP/IP, independiente de hardware y de sistemas operativos. Si yo implemento TCP/IP, puedo transmitir un mensaje a través de una red. No se encuentra afectado por la tecnología de los enlaces. A mí no me importa si el dato que estoy enviando se transmite a través de Wi-Fi, un cable subterráneo, no importa. Y es más, no necesito saber cómo lo hace. Soporta alta tasa de errores de red, tiene capacidad de enrutamiento adaptativo. Se cae un router en el medio del océano, va a encontrar la forma de llegar. ¿Sí? Eso implica mecanismos de detección de algún paquete que no llegó, retransmisión de paquetes por otros medios. ¿Sí? Genera redes planas en las cuales el alta o baja de los nodos no afecta al resto de las redes. Y acá una comparativa entre los dos modelos. Como ven, en el modelo TCP/IP, digamos que agrupa estos tres modelos, sesión, presentación y aplicación, dentro de uno solo, y física y enlace de datos también. Lo simplifica en una capa de acceso. Y
esto ya ha bajado un poco más a las cosas que nosotros conocemos. Tenemos por este lado el modelo OSI y por este lado TCP/IP y algunos protocolos que nosotros conocemos, ¿sí? Fíjense. IP, ARP, RARP, ICMP. Todo esto ya lo conocemos nosotros, son protocolos. TCP y UDP en la capa de transporte. Y luego en capa de aplicación, que esto tal vez tenemos más contacto, DNS, FTP, HTTP, SNMTP, son todos protocolos de comunicación, son todas formas de transmitir datos. Cada protocolo tiene su definición y me van a servir para distintas cosas. No es lo mismo TCP o UDP, por ejemplo. Protocolos de soporte, SNMP, SMTP, protocolos de acceso directo, PIN, FTP, y la lista sigue. Son todos protocolos de comunicación que se basan en TCP/IP, obviamente. Entonces, para nombrar algunos protocolos, ¿sí? Tenemos el protocolo IP, que tiene estas características. Es no confiable. ¿Qué quiere decir esto? Los paquetes pueden ser perdidos, duplicados, desordenados, demorados, ¿sí? Tiene mecanismos. Connectionless. Paquetes tratados independientemente. Cada paquete se envía y se recibe, o no. No existe un estado en los routers acerca de cómo fueron tratados los paquetes anteriores ni qué contenían. El router es un dispositivo que simplemente lo que hace es recibe un paquete y lo encamina hacia otro lugar, ¿sí? No importa el estado que tiene, los anteriores y los siguientes. Puede ser un paquete de 50 que yo quiera mandar. Y entrega best effort. El software realiza un serio intento por entregar el paquete sin la garantía de que va a llegar. Existen otros mecanismos en capas superiores para salvar este problema. Piensen que son bits a través de un medio físico. Puede haber inclemencias climáticas, problemas de algún tipo, algún corte de comunicaciones que puede hacer que no lleguen determinados paquetes, y hay mecanismos para salvar esto. Viendo un poco los bits del datagrama IP, podemos nombrar, recuerden que IP tiene que ver con el enrutamiento y las direcciones IP, ¿sí? Entonces yo voy a tener algunos. Esto se lee de la siguiente manera. Esto es el encabezado y luego vienen los datos. Acá vienen los datos de mi aplicación. Pero cuando el router o quien corresponda desenvuelva ese sobre y vea, va a ver determinadas características, la versión de IP, puede ser versión 4 o versión 6, un length, time of service, longitud total, identificación, algunos flags, a ver si es prioritario o no, time to live, cuántos hops en la red puede realizar, cuántos saltos, protocolo, checksum del encabezado, hace un checksum del encabezado por si hay alguna corrupción de los datos, y una dirección IP fuente y destino. Yo vengo de acá y voy hacia allá. Algunas opciones, un padding, y luego vienen los datos. Fíjense, cada nodo de la red que pasa va a desenvolver eso, va a fijarse, venís de esta IP y vas a esta IP. Bueno, para llegar a esta IP tenés que llegar por allá. Tenés que ir por este cable, tenés que ir por este enlace. Fragmentación y reensamblado. Esto es un concepto que quiere decir lo siguiente. Yo voy a transmitir un determinado mensaje a través de un canal de comunicación, pero ese canal puede tener saltos y en esos saltos tal vez la red no puede transmitir tantos bits. Maximum Transfer Unit es un concepto que dice que cada tecnología de conmutación de paquetes fija un límite máximo para la cantidad de datos que se pueden transmitir en una única trama. Yo no puedo transmitir 20 GB al mismo tiempo, ¿sí? Eso se particiona. IP oculta los detalles de la tecnología subyacente y divide los datagramas en fragmentos. Los fragmentos deben ser reensamblados en destino. Esto lo hace transparente. Esto sucede, digamos. Nosotros no nos damos cuenta, pero supónganse que el nodo A quiere transmitir, tiene, digamos, este enlace tiene un MTU de 1500, pueden ser bytes. Y entre R1 y R2, que pueden ser routers,
hay un MTU de 620. Entonces, si yo quiero enviar algo que pesa 1500, la red automáticamente va a tener que fragmentar de un lado y reensamblar del otro para poder enviar esa información. Con respecto al direccionamiento, mencionar que hay una dirección única en Internet, tiene 32 bits de longitud, estamos hablando de IP versión 4, 4 bytes separados por un punto con notación decimal, ¿sí? Y la máscara de red o host que indica cuántos nodos va a tener esa red. Una dirección IP y la misma dirección en notación binaria, ¿sí? Cuando nosotros analizamos un paquete de red y vamos a ver qué hay en el encabezado IP, en la dirección IP fuente, después si queda tiempo les voy a mostrar un Wireshark, se ve esto, se ven estos bits, que es la dirección IP fuente y destino. Las direcciones tienen distintas clases, clase A, B y C. Nosotros para redes locales usamos la clase C, que va del 192.0.1 al 233.255.255. Se difieren en distintas clases. Las clases A creo que son para instituciones gubernamentales, militares y demás. Y las clases B son para otro tipo de establecimientos comerciales, páginas de internet. Acá hay un problema en el cual, bueno, el problema es el siguiente. Esto tiene un límite de una cantidad de conexiones que ya la superamos ampliamente. Entonces se creó el protocolo versión 6, ¿sí? IP versión 6, que tiene más cantidad de bits y nos provee una cantidad inmensa de conexiones. Creo que hay millones de conexiones para cada nodo que existe en la red hoy en día. Bueno, se me clavó la presentación. A ver. Ahí abajo tiré un mensajito. Sí. La vamos a poner pausa. Bueno, continuamos. TCP. Transmission Control Protocol, ¿sí? Protocolo punto a punto. Acá ya estamos viendo puertos. Y tenemos orientado a la conexión, estado mantenido por ambos extremos, utiliza los segmentos, ¿sí? A nivel TCP vamos a hablar de segmentos de red, generalmente contenidos en un único datagrama IP. Datagrama, segmento. Datagrama IP, segmento TCP. Confiabilidad alcanzada mediante confirmaciones, timeouts, retransmisiones, checksum. Ya son, digamos, a medida que vamos aumentando las capas, aumentando el nivel, se agregan otros mecanismos, ¿sí? Como un timeout, por ejemplo. Si vos no me mandaste el mensaje para este momento, a mí no me sirve, ya no me sirve más. Descartalo, ¿sí? Confirmaciones, ¿me llegó o no me llegó? Retransmisiones, tiene esos mecanismos. Y este sería el header o el encabezado de un segmento TCP. Fíjense que acá ya hablamos de puertos. Antes, en el datagrama, teníamos una dirección IP fuente y una dirección IP destino. Yo cuando veo estos datos, lo que hay acá adentro, voy a ver esto. Voy a ver otro header, otro encabezado, en el cual me va a decir, yo voy a ver esta dirección IP fuente, IP destino, con este puerto de fuente hacia este puerto de destino, ¿sí? www.erp.com/8080 Destination Port. Voy al puerto 8080 de ese equipo. Y después hay número de secuencia. Yo soy el segmento 2 de 15 para que lo reensamble, ¿sí? Después tenemos un número de confirmación, algunas flags que pueden ser urgente, acknowledge, hay varios. Window, checksum, puntero urgente, opciones, esos son los datos. Cuando vemos el segmento, vemos todo esto.
digamos, el segmento TCP tiene un mecanismo para establecer una conexión que se basa en un apretón de manos de 3 vías. Yo, entidad A, quiero comunicarme con la entidad B, voy a mandar un acknowledge, un SYN de sincronización. La entidad B me va a devolver un SYNACK. Estos son flags, ¿sí? Esto es un paquete que se transmite a través de la red, le llega un SYN, la entidad B devuelve un SYNACK y este le manda un acknowledge y le dice, perfecto, te empiezo a mandar los datos. Antes de comenzar cada envío de datos pasa esto. Es como que se tienen que decir, che, te voy a enviar datos. El otro dice, bueno, dale, mándamelos. Bueno, te los mando. Y ahí empiezo a mandar. Siempre pasa esto, este handshake. Esto está pasando todo por detrás. No lo vemos, pero existe. Y otra vez se me clavó la presentación. No sé. Bueno, disculpen la interrupción. Continuamos. Algunos puertos que ya conocemos, ¿sí? Puertos conocidos, FTP, DNS, Telnet, HTTP, puerto 80, 110, POP, SMTP, H323, son puertos que usamos diariamente. UDP, acuérdense que les había mostrado este gráfico. ¿Sí? A nivel transporte tenemos TCP y tenemos UDP. ¿Qué hace UDP? Pero para los aparatos. ¿Qué aparato? No realiza tanto control de los datos. Sí, Es para claro, que exacto. ¿Qué hace? Brinda servicios similares a IP, ¿sí? Similares, pero no orientado a la conexión, no mantiene un estado. No confiable, no envía notificaciones en caso de descarte, no reordena, no realiza control de flujo. ¿Para qué se imaginan que puede servir esto? ¿Algún protocolo? Claro, que no me importe perder un paquete. Claro. Yo estoy transmitiendo un video en vivo, estoy transmitiendo una llamada telefónica Imagino que en hablar vivo. por teléfono también. Claro, que a mí se me pierda un paquete de datos en el medio de la comunicación, yo no voy a necesitar retransmitirlo, porque de nada sirve ese paquete. Voz IP debe viajar. Claro, exacto. Voz Es voz sobre IP. Se transmiten estos protocolos. UDP es el preferido para servicios tales como proceso simple de petición-respuesta, aplicaciones no críticas sin necesidad de control de flujos, multicast and broadcast y streaming de audio y video. Es el protocolo clásico para esto. ¿Sí? Protocolo UDP, ¿no? Ya vamos a llegar. UDP, algunos puertos conocidos de UDP: ECO DNS, TFTP, NTP, Simple Network Management Protocol, SNMP. ¿Sí? Bueno, y entramos en algunos protocolos interesantes para mencionar. ARP, que hace un Address Resolution Protocol y dice lo siguiente: las aplicaciones de alto nivel solo conocen direcciones IP. ¿Qué pasa? Cuando vimos el modelo OSI, vimos que esto se transporta a través de un medio de comunicación, ¿sí? Necesito las direcciones MAC. Entonces, yo creo una ilusión única de una red virtual, pero la conmutación es realizada por redes físicas. ¿Sí? Son cables conectados. Son placas de red que están enviándose datos entre ellas. Entonces, los datagramas IP son encapsulados en tramas MAC. Se necesitan direcciones de hardware MAC. Resolución, protocolo RP, mapeo, direcciones IP de alto nivel con direcciones MAC físicas. Entonces, ¿qué es lo que hace el protocolo RP? A través de una dirección IP lógica que tiene mi equipo, la traduce en una dirección de MAC física para poder enviarla a través de la red. Y RARP hace el proceso inverso. A través de una dirección de MAC física, sabe a qué dirección IP lógica corresponde. ¿Y cómo funcionaría esto? Bueno, yo soy el nodo A de una red y digo, busco la dirección física del host, cuya IP es 10.200.128.1 y envío un broadcast a toda la red a través del protocolo de RP. ¿Sí?
El broadcast quiere decir que ese paquete le va a llegar a cada nodo de la red. El nodo B dice, soy el nodo que estás buscando y mi dirección es 0012F0, la dirección MAC de su equipo. Esto es un unicast, o sea, B le envía solo a A. Entonces, a través de este protocolo, luego A le va a empezar a mandar lo que necesita. Una vez que A ya sabe quién es el que tiene esa dirección física, no necesita volver a preguntar, che, necesito mandar. Ya lo tiene en una tabla interna del sistema operativo. Pero así funciona. La primera vez que yo necesito mandar un dato a una IP, por debajo, está utilizando un protocolo RP que está enviando un mensaje a toda la red preguntando cuál es la dirección física de la placa de red de este equipo que tiene esta dirección IP. Así funciona. Otro protocolo muy conocido es DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, ¿sí? Está derivado de otro protocolo, BOOTP, que permite la inicialización de computadoras en un disco rígido, ¿sí? Centraliza y administra la asignación de direcciones IP, mantiene un registro de la IP asignada a cada cliente. Está además decir que la dirección IP en una red local no puede ser duplicada, por ejemplo. Entonces, la asignación de direcciones IP puede ser estática o dinámica. Estática si yo me defino mi dirección IP. Dinámica si le pido a un servidor, che, dame una dirección que tengas disponible. Ya verán que es mucho más conveniente que me asignen una dirección que esté disponible a yo asignarme la dirección que quiero. Por una cuestión de mantenimiento también. Porque puedo llegar a estar queriendo dar estáticamente una dirección que ya está asignada. Todo host debe poseer una dirección IP única, una máscara de subred, default gateway y un servidor DNS al cual pedirle la IP. Ventajas de la asignación dinámica: elimina la necesidad, claro, de llevar el registro de las asignadas, facilita la administración, facilita la modificación del espacio de direcciones de una red, permite utilización eficiente del espacio de direcciones reducido. Son limitadas las direcciones, no me adentré mucho, pero son 4 bytes lo que ocupa una dirección IP, y es limitado eso. Y fíjense que una red local puede llegar a tener solamente 256 nodos, entonces administrar eso, que es escaso, puede traer problemas. Entonces, asignar direcciones dinámicamente es la mejor opción. Y elimina la existencia de errores en la configuración. Tengo un servidor que centraliza, le delego la responsabilidad a un servidor que se dedica a eso. ¿Y cómo sería el request de una dirección IP? Yo acá tengo un equipo que se está conectando a la red, lo estoy encendiendo y necesito una dirección IP. Son 4 vías, ¿sí? Hace un list request con un DHCP discover. Ahora lo vamos a ver en detenimiento, pero son 4 vías. Tenemos el request que envía un pedido de dirección IP a los servidores de DHCP, que pueden ser varios. El DHCP offer recibe el request y responde con una oferta, ¿sí? Le dice, bueno, tengo esta dirección. Entonces, el cliente elige, ¿sí? De esa oferta, debe recibir al menos una oferta de un DHCP y el cliente le envía un broadcast a todos los servidores indicando la oferta aceptada. Hace un broadcast a todos los servidores de DHCP diciéndole acepto esta dirección. Y por último, el servidor de DHCP le da un acknowledge. Le dice, bueno, dale, esta es tu dirección entonces. Envía una confirmación positiva al cliente. Ese cliente ya pasa a tener esa dirección IP, conocida ahora por todos. Mediante el protocolo ARP y RARP, cuando un nodo quiera mandar un mensaje a esa dirección IP, va a ser lo que vimos antes. Entonces, acá este es otro protocolo más, y es el último que vamos a ver el día de hoy. Internet Control Message Protocol. Comunica errores a nivel de red, informa acerca de eventos inesperados, informa acerca de la red, respuesta a consultas, solo informa el error, no especifica acción correctiva a tomar. Entonces, el mensaje XMP puede ser de dos formas, puede ser de error o de consulta y respuesta. Puede ser un request reply de un echo, timestamp, router discovery o host
unreachable host es ICMP. Tiempo de espera agotado, router redirect, problemas de parámetros, ¿sí? Esto se rige a través de este protocolo de red. Ya estamos. A un pequeño cierre, ¿sí? Conjunto de protocolos TCP/IP ha sido de vital importancia para el desarrollo de las redes de comunicación, sobre todo para internet. Nos vamos a basar en esto. Me gustaría en una próxima charla empezar con el protocolo HTTP, que eso nos va a servir realmente para el desarrollo de nuestras aplicaciones, conocer acerca de los verbos HTTP y bueno, diferentes configuraciones que podemos usar en nuestros sistemas. Así que bueno, muchas gracias.